Ya estamos mirando por delante al final del estudio, está aproximando y entonces vamos a trabajar duro durante la tarde hoy y en la noche. Y si terminamos temprano, entonces tendremos oportunidad para algunos de ustedes que tienen un corto testimonio acerca de dos temas. Un tema es lo que han hecho, si el Señor les ha usado para enseñar a otros los materiales anteriores. Nos gustaría escucharles. Y el otro tema sería lo que lo que ha recibido de esta enseñanza de Apocalipsis. Entonces, dos temas que vamos, si tenemos tiempo esta noche, de compartir para que vayan pensando. Y vamos a hacer todo lo posible esta tarde, los maestros, de terminar a una buena hora, si es posible, antes de la cena. Tenemos cuatro lecciones que nos quedan. Si no, entonces una de las lecciones tendrá que ser en la noche. Ahora, si hay muchas preguntas, puedes que tarda más, pero solo para que vayan pensando en eso. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros hacia abajo, pero para que nuestras oraciones vayan arriba. Señor nuestro, te damos gracias por esta oportunidad en esta tarde de una vez más ponernos delante de ti, Padre, para que tú nos des lo que necesitamos cada uno. Padre, supongo que siendo que tenemos un grupo muy grande, que pueda haber alguna persona aquí que nunca ha creído en el Señor Jesucristo. Si no ha creído, va a pasar por esto. Y Padre, sabemos que sea la primera parte o la segunda parte, la Biblia dice que es el tiempo más malo que hemos tenido, el peor tiempo que hemos tenido en toda la eternidad, toda la historia humana. Y la iglesia no va a pasar por esto. Los que enseñan eso están equivocados, porque nos has prometido una esperanza bienaventurada. Y Padre, sabemos que ninguno de nosotros dejaríamos a nuestra novia pasar por una tribulación, el tiempo más feo de la historia del mundo, si está a nuestra disposición de sacar a nuestra novia de algo venidero como esto. Y Padre, tú eres más bondadoso que nosotros en cualquier momento. Nuestro amor parece como odio a la comparación del amor tuyo. Entonces, Padre, sabemos que históricamente también has preservado a tu pueblo en tiempos difíciles. Sacó a Israel de Egipto, toditos. Sacó a tu pueblo, a tu gente, a la familia de Noé en el arca 7 días antes de que viniese el diluvio. Padre, sabemos que nos amas y que es un castigo no para la iglesia, sino es un castigo para las naciones del mundo, para acabar con los tiempos de los judíos, y también un castigo para el pueblo de Israel que no cree, el pueblo de Israel que está en rebeldía, para que Israel vuelva a Dios. Entonces, Padre, te damos gracias que tenemos esta esperanza bienaventurada. No estamos esperando que el maligno, el anticristo, sea revelado. No estamos esperando al anticristo.
Estamos esperando a Cristo. Y que, Señor Jesús, que vengas. Como dice capítulo 22, ven, Señor Jesús, ven. Queremos, Padre, que tú nos abras nuestro entendimiento en este capítulo y que tú guíes nuestras palabras en nuestro entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, la segunda parte del segundo interludio, en esta parte, Juan observó dos testigos humanos. El escenario de este pasaje es la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿por qué sabemos esto? Bueno, porque se menciona. La ciudad de Jerusalén es mencionada casi 800 veces en las Escrituras. 800. Aproximadamente 490 de las referencias de Jerusalén se consideran proféticas. Muchas de estas profecías ya han sido cumplidas. Jerusalén es mencionado en la mayoría de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, aunque no en todos. Ahora vamos a hablar del escenario de este pasaje, que vamos a ver que el escenario es Jerusalén. Jerusalén es un punto focal importante en nuestro mundo de hoy, 2014. Y también será un foco de atención en todo el mundo durante la tribulación venidera. Entonces aquí tenemos un retrato, un mapa del país de Israel. Aquí tenemos a Jerusalén. Hay unos versículos en el Antiguo Testamento que llaman Jerusalén el ombligo del mundo. Entonces es porque ahí todo gira alrededor de ahí, de la perspectiva de Dios. Jerusalén de hoy en día es una ciudad moderna, pero hecha sobre escombros de muchos imperios pasados, y ahora en el monte de Jerusalén, en el monte, en la cima del monte donde estuvo el templo en el tiempo de Jesús, ahora hay un mosquito, mezquite, o mezquita. Bueno, algo, hay un gran mosquito ahí. Y causa muchos problemas. Ojalá que no fuera tan oscuro para poderlo ver, pero aquí está donde algunos creen que es posible que el templo original en realidad estuvo un poco a un lado de que si es la verdad, no tendría que necesariamente tumbar esto. Otros dicen que no, mezquite es el domo de la roca, está meramente sobre el lugar de donde era el lugar santísimo. No sé, en realidad. Alguien mejor que yo sabría, pero existe la posibilidad de que ambos podrían existir lado en lado. Existe esa posibilidad. Aquí están los escombros de la destrucción del templo del año 70 después de Cristo. Aquí está el muro occidental de los lamentos, y llegan los israelitas aquí a orar porque esta
esta parte de bloques y todo era para que tuvieran la plataforma donde construir el templo. Entonces, esto da soporte como fundamentos de esa parte. Ahora Israel no es permitido ir encima donde estuvo su templo antes, pero pueden llegar hasta acá y vienen acá en cantidades para orar y para llorar y desean que algún día vuelva a establecerse ahí un templo. Entonces aquí está el monte Sión, otra perspectiva del monte Sión en Jerusalén. Entonces, 11, 1 y 2, por favor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Se le dio a Juan una vara para medir y una tarea. Debía ir a medir el templo. Ahora, para medir un templo en medio de los años de la tribulación, tiene que haber un templo, ¿verdad? Pero ahora no hay templo. Esto quiere decir que antes de que Israel, en realidad, antes del punto medio de la tribulación, tiene que haber un templo ahí. Y tiene que haber adoración a Dios, aunque no es según la verdad. Pero en algún momento de hoy, hasta el punto medio de la tribulación, Israel va a construir un nuevo templo. E incluso hoy en día tienen bloques ya construidos, cortados, tienen todo lo necesario para que de la noche a la mañana, prácticamente, por decirlo así, pueden volver a establecer un templo. Había un detalle, hermanos, que faltaba, y era un detalle de un becerro, de una vaca de la edad de 3 años que tenían que quemar, sacrificar y quemar. Pero esa vaca tenía que tener no más que 6 pelos en todo el cuerpo de otro color a pesar del rojo. O sea que tenía que tener pelo rojo en todo el cuerpo del animal. Entonces han estado en una misión por años los judíos a buscar tal clase de vaca que era totalmente roja, sin ningún pelo blanco en el cuerpo o de otro color, negro, sea el color. Y se halló hace algunos años. Y ya pasó el tiempo porque tenían que matarlo a los 3 años y quemarlo. ¿Por qué? Porque una parte para inaugurar sacerdotes hay que tener la ceniza de una vaca roja. Entonces no la tenían, pero por fin la tienen y ya hace algunos años atrás, como no sé, 5 o 6 años atrás, mataron al animal. No sabemos dónde, no sabemos quién tiene las cenizas de eso, pero a lo mejor está con todo porque tienen hasta la ropa de sacerdotes hecho. Tienen todo para volver a establecer adoración en un templo. Lo que les falta es el lugar donde construirlo. Pero Juan ve que ya hay uno aquí construido. Ahora, y tiene la tarea aquí, como dice, de medir el templo. El uso de la palabra entonces cae literalmente, quiere decir y.
vinculada ese capítulo estrechamente al anterior. Conecta la comisión del ángel fuerte a Juan de que profetices otra vez a su próxima tarea profética. Entonces vamos a conectarlo así. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 19 de 9 hasta el 10:1. Y donde dice... en inglés comienza con entonces, ni en español tiene, ¿verdad? ¿Cómo está en la Biblia de las Américas? Debe comenzar el versículo 10 con la palabra y. Y vi descender del cielo. ¿Y cómo están? Y sí, exacto, en la Biblia de las Américas lo tienen, y vi. Entonces, a veces lo vemos desconectado. Hermano, por favor. Sí. ¿Cuál? 9:19 al 10:1, incluyendo 10:1. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y me equivoqué tremendamente. Capítulo 10, versículo 11 y 11:1. Y él me dijo, Y cambia la palabra entonces por la palabra y cuando lee el 11:1. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y entonces, no, y me fue dada, ¿sí, no? Sí. Y me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Entonces, esta es una continuación del capítulo 10 y de la tarea que le fue dada por el ángel. Juan se le dio una vara para medir. Se le ordenó medir 3 cosas. ¿Y cuáles fueron las 3 cosas? Primeramente, debía medir el templo. Entonces tiene que haber un templo para medirlo. Esto puede haber desorientado a Juan porque el templo había sido destruido durante aproximadamente 20 a 25 años antes del momento de la estructura del Apocalipsis. En Lucas 21, 20 al 24 vemos la profecía de la destrucción de Jerusalén, por favor. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Con este
pasaje y Hebreos. Muchos judíos huyeron de Jerusalén en el año 67 y 68 después de Cristo. Porque Tito vino primeramente, su padre vino en 67 con él para atacar a Jerusalén. Y luego en el 68 hubo un momento cuando las puertas eran abiertas y la gente huyó, pero no huyeron hasta las aldeas. Fueron al otro lado del Jordán para no caer bajo el juicio que vino cuando Jerusalén fue destruido. Pero hay mucho vocabulario ahí que suena igual como el vocabulario que se usó para la tribulación. Porque lo que sucedió en ese momento en Jerusalén era un cuadro pequeño de lo que va a suceder a nivel mundial durante la tribulación. Ahora, leímos este. Este pasaje nos lleva a entender que durante la tribulación habrá una vez más un templo y culto activo en Jerusalén. El pasaje de Apocalipsis 11:1 digo. Con los acontecimientos actuales, como están hoy en día en el año 2014, será interesante ver cómo Dios obra este detalle. Sin lugar a dudas, este pasaje indica que habrá un templo literal en la tierra de Jerusalén durante la tribulación. En segundo lugar, debía medir el altar que estaba colocado delante del templo. Entonces, no solo que hay un templo, pero también hay un altar. Entonces, esto indica que va a haber las mociones de religión. No solamente tienen el edificio, pero tienen donde practicar su religión. Y imagínense, hermanos, que una religión que permitiría sacrificios. En estos días estaban bien enojados con unos indios y unos hindúes que sacrificaron a 5,000 becerros o bueyes, creo que fueron. Y salió en las noticias internacionales y estaba ahí el grupo, no sé cómo se llama, pero estaban condenando esa actividad. Israel va a practicarlo, pero mientras que más marchamos para adelante, menos popular es que el animal sea herido. Quizás vamos a llegar al momento que para comer carne vamos a ser como casi criminales, ¿no? No sé, pero el mundo está yendo hacia esa trayectoria para que no nos vamos a hacer nada a los animales. No caigan en la trampa del movimiento que hay en el mundo ahorita. Porque no estoy diciendo que deben descuidar su mundo. Cuiden su mundo. Nosotros fuimos hechos para dominar y conquistar. Así dice Génesis capítulo 1. Pero no para destruir. No es para que nosotros destruimos, pero no tampoco para llegar a adorar la creación. Y cuando una gente llega a olvida apreciarle a Dios, como dice Romanos capítulo 1, no le damos gracias. ¿Y qué es el resultado final? Llegamos a adorar a los animales que se arrastran por la tierra. Y prácticamente estamos en un mundo donde esto está surgiendo fuertemente como la religión popular de los ateos, de los que rechazan a Dios. ¿Por qué debía medir estas cosas? La razón de medir el templo pudo haber sido la de mostrar a Juan
que en ese punto el culto del templo se había reanudado. Esto nos puede dar un punto de referencia en cuanto a la tabla del tiempo en esos eventos. Los colocaría en algún momento antes del punto medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque en el punto medio de la tribulación no hay adoración de ahí en adelante en el templo. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer era medir la gente también. No solo el templo, no solo el altar, pero la gente, contar a la gente de alguna forma. Entonces, pero llegará un momento cuando el templo será dejado. ¿Por qué? Porque entrará el anticristo, la bestia, a sacrificar algo en el altar que dejará que Israel tenga que abandonar ese monte, ese templo, porque va a quedar totalmente, es una abominación que va a ser. Y para ellos, en el tiempo cuando Antioquis Epífanes, ¿cómo es? Antíoco Epífanes, cuando él hizo la abominación desoladora en el Antiguo Testamento, que era un cuadro de esto, tomaron 7 años para purificar el templo otra vez, sacrificando, tenían que quitar todo. Él también había construido ahí una imagen del dios Apolos. Y entonces tuvieron que tumbar todo esto, pero sacrificar día tras día para que llegara a ser otra vez un lugar donde adoración pudo ocurrir. Entonces, esto es probablemente un pelo antes del punto medio en la tribulación, por esto. En el punto medio de la tribulación, el anticristo cometerá la abominación de desolación, haciendo imposible la adoración en el templo. Vamos a leerlo de Daniel 12, 10 y 11. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, del tiempo cuando Israel firma un contrato con el anticristo hasta el punto cuando se hace la abominación de desolación, ¿hay cuántos días? 1290 días. 1290 días. ¿Cuántos años es eso, hermanos? 3 años y medio. ¿Cuántos meses? 42 meses. Entonces, podemos, los que están en la tierra, si tienen una Biblia o una copia de Daniel, cuando llega este momento, pueden comenzar con su reloj de tiempo, ¿no? Y contar el tiempo y van a saber exactamente cuándo va a ocurrir la abominación de desolación. Ahora, no sé si alguien va a estar así pendiente, pero va a ser posible. Entonces, durante los últimos peligrosos 3 años y medio de la tribulación, el anticristo estará energéticamente cargado y facultado por la persona actual y la autoridad de Satanás.
En Apocalipsis 11:2 vemos lo siguiente. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, afuera, los que están afuera, dicen, no mide nada de afuera. Entonces, por eso digo que si hay un pacto que se hace para dividir ese lugar encima del monte, y una pared puede ser construida entre el domo de la roca y el resto del patio que está allá, puede que los dos puedan existir lado en lado. Eso existe la posibilidad, sin que se tumba la doma de la roca. Pero tendría que ser una persona con la una capacidad diplomática increíble para que esto suceda. Y yo creo que hay una persona que lo podría lograr. Se llama la bestia, se llama el anticristo. Él lo va a poder, algo así va a poder hacer para que el culto religioso de los israelitas vuelva a ser una realidad. Y entonces, pero aquí vemos que fuera va a ser dominado por el mundo gentil de afuera. Jerusalén va a estar bajo el control en realidad quizás de otros gobiernos o de las Naciones Unidas, quién sabe qué, pero va a estar todavía como es ahora. Aunque Israel reclama ese territorio y dice que es suyo, ellos no pueden hacer lo que quieren ahí. Tienen que andar con mucha astucia porque el mundo está viendo cada paso que toman. Entonces están dominados hasta el momento. Jerusalén está siendo pisoteado por gentiles y en el momento actual, pero también en aquel tiempo peor todavía. Juan en 2a vemos que Juan se le dijo que ignorara, no midiera el patio fuera del templo. Esto es probablemente una forma de que Dios va a mostrar su desdén por las naciones gentiles que ocupan y pisotean a Jerusalén. Porque ha sido entregado a los gentiles. Esto indica que los gentiles estaban siendo permitidos a venir hasta las paredes externas del complejo del templo reconstruido durante los 42 meses correspondientes a la primera mitad de la tribulación. 42 meses equivalen a 3 años y medio o 1260 días. Como Juan observó y participó en esta visión futurista, una vez más se practica el culto en el templo, como estaba viendo esto para adelante. Y en el momento en que él vivió no hubo templo. Al final de esos 42 meses, o sea, 260 días, los gentiles pisotearán los patios interiores. Durante la segunda mitad de la tribulación, el anticristo cometerá una abominación que dejará desolado el templo de adoración. Vamos a leer una vez más Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Aquí tenemos un
un cuadro del templo de Herodes. Era un templo enorme, pero no a la escala del templo de Salomón, pero un templo donde se podría practicar Israel, donde Israel podría practicar su religión. Ahora observamos dos hombres que son nuevos en la narración. Vamos con el versículo 3, por favor. 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Entonces, aquí tenemos la introducción de los 2 testigos del Apocalipsis. Aquí están. Tomamos recientemente una foto de los 2. Ahí están. Y dice aquí, y daré a mis 2 testigos que profetizan por 1260 días. Estos hombres se identifican como 2 testigos que reciben autoridad por Dios. Ahora, ¿en qué parte de la tribulación nos ha ubicado en versículos 1 y 2? ¿En la primera mitad o la segunda mitad? La primera mitad. ¿Por qué? Porque hay adoración en el templo, ¿verdad? Esto me deja a creer y entender que los 2 profetas estarán en la primera mitad de la tribulación. Y parece que están en Jerusalén durante el tiempo de paz, entre comillas. Muchos los ponen en la segunda mitad, pero en este contexto no hay nada en el texto que nos indica que no están vivos cuando el templo está en función. Nos deja entender que son vivos cuando el templo está todavía en su función. Y cuadra bien esto con lo que vamos a ver. Entonces, yo tiendo hacia esa interpretación, que ellos están vivos durante los primeros 3 años y medio, hermano. ¿Esta no es? Sí, está bien, ok. Muy bien, gracias. Entonces, dice yo, y daré mis 2 testigos que profetizan por 1260 días. Estos hombres se identifican como los 2 testigos que recibieron autoridad por Dios. Es importante observar que estos 2 testigos son distintos a los 144,000 siervos de Israel, o los israelitas sellados de Apocalipsis capítulo 7. ¿Por qué es importante distinguirlos? Porque estos 2 se van a morir, pero los 144,000 no mueren. Vamos a ver al final que se van a parar sobre el monte Sión toditos. Estos 2 testigos representan una forma adicional que Dios misericordiosamente alcanzará para comunicar a la humanidad. Hay una parte donde va a decir que ellos serán vistos por las naciones del mundo, por todo el mundo. Aparentemente CNN y otros canales de televisión van a estar ahí filmándolos. Y por ende van a escuchar sus mensajes. Y entonces va a ser una forma de evangelizar también por medio de estos 2 testigos. Y se llaman testigos estos. Nunca se llaman los 144,000, nunca se llaman testigos.
aunque creo que pueda que estén testificando, pero estos sí se llaman testigos. ¿Por qué se llaman testigos o por qué son llamados testigos? Estos dos testigos intentarán comunicar la verdad al mundo de parte de Dios. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que habla al público o al mundo, a una nación o una persona de parte de Dios. Un profeta verdadero recibe su mensaje directamente de Dios y no del hombre. Estos dos también comunicarán a Dios la corrupción del mundo de primera mano. ¿Por qué? Porque son sus testigos aquí en la tierra, viendo y velando. O sea que van a poder testificar de primera mano de cómo era el mundo cuando estuvieron acá. Entonces son testigos por Dios al mundo, pero también pueden testificar en cualquier momento si necesitan su testimonio en el día de juicio de parte por Dios, porque van a ser sus testigos. Entonces, el versículo 3 una vez más, hermano. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 260 días, vestidos de cilicio. Entonces, 1260 días. En muchos aspectos, estos testigos no nos recuerdan a Moisés y Elías, debido a sus poderes de hacer milagros y audacia al hablar, aunque parece que Moisés por lo regular era muy humilde, aun cuando les decía la verdad, según las Escrituras. Hay mucha especulación en cuanto a quiénes son estos dos testigos. Nombres como Moisés, Elías y Enoc son planteados como posibilidades. Parece mejor, hermanos, y quiero enfatizar este punto. Parece mejor concluir que estos dos individuos serán personas que viven durante la tribulación y que Dios levantará para el servicio en lugar de ser antiguos profetas traídos de vuelta a la tierra para el ministerio. ¿Para qué tenemos que interpretarlo como son Elías y Moisés? Bueno, estuvieron en la transfiguración, algunos argumentan de eso, pero no tuvieron que participar en la tribulación necesariamente. O sea que no es necesario traerlos de ellos de la historia antigua al presente, solo por haber estado ahí. Otro es que Elías iba a venir en los últimos días, pero Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Entonces, ya se hizo. Y incluso Jesús prácticamente dijo, Juan el Bautista es Elías. Entonces, podemos decir que no tienen que ser ninguno de esos tres hombres. Pero si usted quiere opinar así, hay muchos que concuerdan, muchos escritores y todo. Pero no es necesario. Más bien, las similitudes entre estos hombres y anteriores profetas del Antiguo Testamento parecen estar más relacionados con tener el mismo Dios en lugar de ser las mismas personas. Eso es lo que yo creo. Tienen el mismo Dios. Incluso estos van a tener poder como ningún otro profeta jamás tuvo. En cualquier momento pueden hacer milagros. Parece que hacen milagros diariamente si quieren. Pueden parar la lluvia,
pueden mandar muchas señales y prodigios y milagros en cualquier momento a la manera que quieren, como vamos a ver aquí. Son dos hombres, dos profetas, para mí en una categoría única en su poder y su uso. Profetizarán por 1260 días. ¿Qué profetizan por 1260 días? Tendrán un turno de servicio de 3 años y medio. Un año profético, hermanos, es de 360 días. O 260 días dividido por 300 días sale a 3 años y 6 meses. En otras palabras, los dos testigos profetizarán durante 3 años y medio o 42 meses. Pero ¿por qué lo dice en días? Bueno, porque en Apocalipsis, vamos a ver el próximo punto. En Apocalipsis, cuando se cuenta el tiempo de la tribulación en días, es en referencia al pueblo de Dios, a Israel, ya sea nacional o individuos salvos. Contando por días parece indicar la preocupación especial o específico de Dios para su pueblo. A lo contrario, cuando el tiempo se cuenta en meses o en años, por lo general tiene que ver con el juicio sobre las naciones. Entonces ahí está la diferencia. En Apocalipsis 3b vemos que se vistan de silicio. Por mucho tiempo el silicio se ha asociado con israelitas contritos que están de luto o que temen un juicio que se aproxima. Vamos a leer Jeremías 4:8, por favor. Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Y 6:26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Entonces, cuando temían algo destructivo por delante, se vestían de esa forma, a veces hasta volcaban en ceniza para mostrar su cambio de mente, para exteriorizar, exteriorizar, gracias hermano, su cambio de mente. Y era una manera de mostrar su humildad delante de Dios. Desde el libro de Hechos hasta el libro de Judas del Nuevo Testamento, no se encuentra ninguna mención de cilicio en relación con la iglesia, ninguna mención. Esto es otro punto pequeño, pero que nos deja entender que la iglesia no está en estos 7 años. La iglesia nunca es animada a mostrar su duelo de esta manera. Este pasaje muestra a Dios trabajando una vez más con la nación de Israel en la escena terrenal. Esto demuestra que la iglesia no está, siendo que ya ha sido raptada. Se les dará gran autoridad y poder a estos dos testigos. Ellos se denominan aquí como mis dos testigos, que
muestra la participación directa de Dios en su ministerio. Mis testigos. Versículo 4, hermano. Estos testigos son los olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, aceite y luz. Estos dos testigos son los dos olivos o los dos candeleros. Esta es una imagen a los escritos de Zacarías en su libro en los capítulos 3 y 4. En los días de Zacarías, los dos olivos de los cuales fluyó aceite en el candelero de oro representaban un sumo sacerdote llamado Josué y un gobernante llamado Zorobabel. Entonces, vamos a leer Zacarías, esas citas ahí, 4, 2 y 3 y 11 y 14, al 14. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y tiene 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como de oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionaron estos dos que animaron a Israel a volver a reconstruir el templo en el tiempo de Zorobabel y Josué? Y pues estos dos van a tener el mismo función en el sentido de animar a Israel durante ese tiempo y ser jueces y testigos de Dios delante del pueblo de Israel. Es interesante notar que el pasaje de Zacarías también contiene uno de los versículos más queridos y apropiados que describen cómo los 2 hombres, Zorobabel y Josué, cumplieron con su papel. Ese versículo igualmente describe cómo estos 2 testigos cumplen lo suyo. Y es el 4:6 de Zacarías, por favor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tremendo. Que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 hombres no se queman hasta que hayan acabado con ellos. O sea que como son puestos acá como aceite o luz al mundo, no se termina de brillar hasta que Dios diga. Estos son tanto el aceite, el olivo, como la luz o lámpara. Versículo 5, pero vamos a tomar un descanso de más o menos 5 a 10 minutos y volvemos, hermano. Dios le bendiga.